el otro tema es que no me preocupa que me interrumpan. Me pueden ustedes levantar la mano como hicieron cuando estaba hablando el doctor Anunciato y preguntarme lo que quieran. Tampoco quiero repetir cosas que ya hayan visto o que les parezca que no hacen a la necesidad que tiene el grupo. Así que esto es una formación que por sobre todas las cosas, y así lo soy yo, es democrática. Por lo tanto, yo puedo dar alguna idea, algún concepto. Algunos de ustedes puede estar en desacuerdo y expone y todo bien, porque como les dije hoy al comienzo, yo también me enriquezco escuchando otras opiniones o de gente que está trabajando, por ejemplo, en un sindicato. Así que yo voy a comenzar y lo voy a hacer brevemente porque el tema es muy extenso, lo que yo tengo que hablar hoy. Creo que en la clase pasada, y Luis me lo va a decir, han estado viendo un poco de legislación y también los antecedentes, por ejemplo, internacionales que se aplican al derecho del trabajo, sobre todo al derecho colectivo del trabajo. Creo que ese fue el primer approach, el acercamiento que tuvieron. Yo hoy quiero comenzar, porque luego voy a hablar de conflicto y de medios alternativos, pero no quiero comenzar sin hablar un poco de cuál es el modelo sindical en la República Argentina. Modelo sindical que no nace de un día para otro. Nosotros tenemos una larga historia en materia de derechos colectivos o derechos sindicales, como ustedes quieran llamarlo hoy. Y no me voy a remontar a 1946 con un decreto donde comenzaron las organizaciones sindicales a tener forma, la forma que hoy nosotros encontramos, con mayor o menores requisitos, pero en definitiva con esta forma que hoy vemos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no nace por generación espontánea. Cuando hablamos, Paola, me puedes interrumpir, ¿eh? Cuando hablamos de derecho colectivo, cuando hablamos de sindicatos, estamos hablando en realidad de un concepto que no se aborda solo desde el derecho. Si yo le dijera al grupo que derecho, por ejemplo, que el derecho de las asociaciones sindicales está plasmado en una ley, que es la 23.551, que es la ley de asociaciones sindicales, estaría mintiéndoles, porque este universo, el universo sindical, es tan rico, es tan complejo, que lo podría abordar desde distintos lugares. Por ejemplo, desde la historia, desde la economía, desde la política. Es un mundo muy complejo y muy vasto. Entonces, cuando nosotros o nos preguntan cuáles son los rasgos característicos del modelo sindical argentino, bueno, que se reiteran en la casi totalidad de las leyes que lo constituyen, que nos dicen cómo funcionan las organizaciones sindicales, voy a tener que decir en primer término que nuestro modelo sindical tiene, por ejemplo, un reglamentarismo legal. ¿Qué es esto? Bueno, bienvenido a todos los que se van agregando. ¿Qué es esto de reglamentarismo legal? Bueno, eso significa que tenemos una norma, o sea, una ley, y un decreto reglamentario que nos dice todo lo que debe cumplir un grupo de trabajadores si quiere conformar una asociación sindical. O sea, ustedes pertenecen la mayoría a la actividad petroleros. Yo diría, bueno,
Si yo hablo de petroleros, ese es el gremio. Yo, si ustedes me ven dando una clase, dicen, Graciela es del gremio docente, porque es la actividad que estoy desarrollando. Pero el sindicato es una parte del gremio que se organiza. ¿Y cómo se organiza? Cumplimentando una ley que le dice de qué manera ese grupo de trabajadores puede iniciar un trámite administrativo. ¿Para qué? Para obtener lo que se conoce como inscripción gremial. Entonces, ya tengo los que sean abogados, que a lo mejor hay en el grupo algún abogado, me puede preguntar o interrumpir, ¿eh? Estoy tratando de hacerte un cuento para ir llegando a todos los temas. Tengo que presentarme ante quién? Ante la Autoridad Administrativa del Trabajo. ¿Para qué? Para presentar todos aquellos requerimientos, como puede ser un estatuto, un acta fundacional. Cuando hablo de acta fundacional es aquello que decimos, nosotros tal y tal nos reunimos en esta fecha con el fin de organizarnos y ser una asociación sindical que tendrá el nombre tal, ¿no? Y que se constituirá para la defensa de los intereses de los trabajadores de la actividad petrolera, por ejemplo. ¿En dónde? En la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba y en el Valle de la Punilla. Divina la provincia de ustedes, quiero decirles, me encanta. Entonces, acá hay mucho reglamentarismo. Tengo que hacer todo lo que la ley me dice. Y con todo esto, ir a ver a la Autoridad Administrativa del Trabajo para que me dé un número de inscripción. Cuando me da el número de inscripción, y este va a ser el sindicato, vamos a ver, el sindicato petrolero de Córdoba Capital. Estoy inventando porque el de ustedes tiene otro nombre. Muy bien. Ese sindicato que se constituyó frente a la Autoridad Administrativa del Trabajo ya no va a ser Luis, Nelson, Paola, Verónica, Juan Manuel, Carolina, que yo los puedo tocar. Bueno, antes cuando iba a dar clase a la provincia los podía tocar, ahora los puedo ver. No. Va a ser una persona jurídica, una persona diferente a Nelson, Verónica, Juan Manuel. ¿Entienden? Por favor, si no soy clara, vuelvo, ¿Qué significa que es una persona jurídica? Nada más ni nada menos que va a tener derechos y que va a poder contraer obligaciones. ¿Tener derechos? Sí, derecho a un nombre, derecho a tener una sede, derecho a manejar su economía. Estos son los derechos. ¿Obligaciones? Sí, también. Va a tener que respetar las normas, va a tener que respetar el orden público. O sea, la persona jurídica es diferente a cada uno de los integrantes. ¿Hasta acá estamos? Muy bien. ¿Quién me da a mí digo al grupo, ¿no? Ese derecho a ir a la autoridad administrativa a llevarle todos los papeles, ahora es online, y decirle, quiero mi inscripción en un registro especial. ¿Saben quién me otorga ese derecho? Nada más ni nada menos que la ley madre nuestra, es decir, la Constitución Nacional. O sea, este derecho tiene raigambre constitucional. Está en el vértice, bueno,
superior de toda la escala de leyes, de normas, de decretos que a ustedes se les pueda ocurrir. Surge de la propia Constitución, donde se aclara que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Y entre otras cosas, que dice, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. De ahí, de ese texto, surge nuestro derecho. Vieron con el doctor Aquino, seguramente, les debe haber hablado del convenio 87 de la OIT. Si es así, Vero, decime que sí, si no, yo lo aclaro un poco. Sí, bueno, ustedes son formales, yo le digo Vero, a mí me dicen Graciela, por favor. Bueno, sí, Verónica. Nosotros somos un sindicato, digamos, inscrito y con personería gremial. Que afiliamos a todos los empleados de estaciones de servicios, playas de estacionamiento y plantas de gas de la provincia de Córdoba. Exactamente. Sí, tengo los dos convenios colectivos conmigo, que los estuve mirando. Sí, sí, los tengo acá. Los tengo impresos incluso. Perfecto. Ahí tenemos a Marcelo. Perfecto. Entonces, perdón, está Marcelo, que Marcelo, está en la parte si lo gremial, veo, que nos puede ayudar también. Bárbaro. Marcelo, bueno, seguramente con tu práctica vos nos vas a poder ayudar a todos. Así que cuando quieras tenés micrófono abierto, ¿eh? Lo mismo que para preguntas. Muy bien, entonces estábamos hablando que la regulación en la República Argentina tiene mucho que ver entonces con esta corriente reglamentarista. Ahí tengo una característica del modelo sindical. ¿Busco otra? Sí, nosotros tenemos la unidad de representación de los intereses colectivos. Ahí Verónica ya dijo algo. Si bien la pluralidad sindical, o sea que haya muchos sindicatos, es una hipótesis permitida y está también dentro de nuestro ordenamiento jurídico, porque nosotros tenemos que tutelar la organización sindical libre. Lo cierto es que en la República Argentina, nuestro modelo sindical se ha consolidado siempre en la unidad de representación. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere, qué quiso el legislador? El legislador escucha también todas las posibilidades, ¿no? ¿De quién? Justamente de los actores sociales, de los trabajadores con sus organizaciones, de los empleadores. Pero siempre nuestro modelo sindical, y se ve en la negociación colectiva también, ha querido sindicatos fuertes de actividad y en lo posible únicos. ¿Qué significa? No quiero una pluralidad sindical, porque dentro del concepto que maneja en general el sindicalismo argentino, se dice que un sindicato fuerte Ojo, ojo que te perdimos, se te muteó, Graciela. Se te apagó el micrófono. De paso, mientras tanto les voy diciendo, una vez que ingrese Guillermo, les voy a pedir que enciendan los que puedan las cámaras. Así registramos el momento y después tenemos fotos de esta clase, que siempre es bueno tener un recuerdo de estas actividades. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, ahí está. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Oh, les juro que todo esto, todo bien, yo me ayorné, soy una señora grande, doy clases hace rato, desde el 2020, así, pero me gustaría estar tomando mate ahí con ustedes, con mi propio mate, pero todos juntos, porque
empiezo a transpirar cuando me dice, no se escucha. Bueno, gracias, Marcelo. Bueno, entonces habíamos hablado de la unidad de representación de los intereses colectivos. Y cuando digo intereses colectivos, seguramente yo estoy hablando de los intereses del colectivo laboral, no del interés de Nelson o de Juan Manuel o de Flor, sino de todos ustedes. Y esto tiene que ver no con lo cuantitativo solamente, que son muchos, sino también con lo cualitativo. Ese interés del colectivo laboral es diferente al interés de cada uno de ustedes. Hasta acá más o menos estamos. Bien, concentración sindical, fíjense, primero reglamentarismo, unidad de representación de los intereses colectivos. Luego voy a decir concentración sindical. Vuelvo a decir, siempre hemos tenido grandes organizaciones masivas, ¿sí? De primer grado y preferentemente con un ámbito propio de representación. Como recién dijo Verónica, la organización que ustedes representan, primero obtuvo la inscripción gremial, acompañó todo lo que la ley ordena, el decreto reglamentario, y obtuvo su número de inscripción. Pero con esto no es suficiente, no es suficiente. ¿Por qué digo que no es suficiente? Y en este sentido, la conducción del sindicato bien lo sabe, porque después de la inscripción, yo sindicato, yo persona jurídica, quiero, ¿saben qué? Justamente mi personería gremial, que es un paso más. ¿Y por qué la quiero? ¿Por qué este deseo? ¿Por qué? Muy sencillo. Porque las organizaciones, las asociaciones sindicales con personería gremial tienen derechos que son exclusivos y excluyentes con respecto a cualquier otra organización que represente a algunos trabajadores de la misma actividad. ¿Y cuáles son estos intereses exclusivos y excluyentes? Bueno, cuando comencé la charla, yo les dije que para un dirigente sindical, para una comisión directiva, es fundamental tener el mejor convenio colectivo para su gente. No solamente el acuerdo paritario que marca aumentos de salarios, sino también mejorar a través del convenio el empleo, la formación profesional y todo lo que hace a la calidad de vida de los afiliados. ¿Entienden cuán ambicioso es este deseo que tiene la organización? Y cuando tiene la personería gremial, es el único facultado para poder celebrar el convenio colectivo de trabajo. Esta es una facultad, para mí es una herramienta fundamental dentro de un sindicato. Ahí no la... Verónica, ¿estás de acuerdo con esto? Hola. Porque Sí. ahí ya... Sí. Por ahí se me va un poquito la señal. Estaba intentando conectarse Guillermo, que está escuchando, pero no puede hablar. Entonces, bueno, no sé si perdón la distracción, pero Guille, no sé si estás ahí escuchando. No. Bueno, me parece, bueno, Luis, si está te escuchando, parece, yo también le mando un saludo y un agradecimiento. Sí, lo hablé por teléfono recién porque, bueno, no es muy aficionado a la tecnología, ya lo dijo los otros días el sábado, ¿se acuerdan? Para él hubiera sido
hermoso poder tener estos encuentros presenciales, pero bueno, esto hace, ¿no? La pandemia nos dejó algunos avances como poder capacitarnos en forma más rápida, inmediata y a la distancia con personalidades tan importantes como vos, Graciela, así que agradecemos a Luis. Yo soy más del grupo, pero no, pero yo soy más del grupo. Y yo me enriquezco con esto, por eso por ahí paro y les pregunto. Sí, sí. Así que para no interrumpirte más, si vos querés, Luis, podemos hacer la foto y te liberamos, ¿te parece? Bueno, perfecto, perfecto. Sí, yo estuve igualmente tendiendo cosas como para poder seguir estando, pero bueno, para hacer solamente esta interrupción, si les parece, todos los que puedan las cámaras, vos, Graciela, continuá, que yo saco fotos y no molesto para nada. Y además sale Bien. lo más natural posible. Bien. Vos continúa con tu clase tranquilamente. Yo continúo. Bueno, además entonces de la concentración sindical, ustedes saben que el movimiento sindical o los sindicatos o las asociaciones tienen una estructura piramidal. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay asociaciones sindicales que afilian trabajadores. Al trabajador de la actividad, de la profesión, del oficio, y diremos que de empresas también en último término. Pero nuestro sistema favorece al sindicato de actividad y geográficamente con un ámbito de actuación lo más grande que se pueda. Bien, ahora, tengo también grados y niveles. Ese sindicato se llama sindicato de primer grado. ¿A quién afilia? A los trabajadores. ¿Por qué, Graciela, dijiste piramidal? Bueno, porque más arriba están las federaciones, que se llaman asociaciones sindicales de segundo grado. Graciela, las federaciones ¿a quién afilian? No es sencillo. Afilian a sindicatos. Y acá, sindicatos, por supuesto, de la misma actividad, de la misma profesión, del mismo oficio. Ustedes saben que nos reunimos en asociaciones llamados por intereses comunes. Y los intereses comunes están dados por la tarea común que podemos hacer. Esto es el sentido gregario que tenemos los seres humanos, ¿no? Nos agrupamos con aquellos que se parecen a nosotros o que realizan la misma tarea. Muy bien. Estas federaciones se llaman de segundo grado. Y yo me pregunto, y ustedes creo que en la clase pasada se les debe haber, ¿no se escuchan? No, ¿me escuchan? ¿Sí? Dice, bueno, Paola creo que dice que se corta, pero no. Bueno, yo sigo hablando, cualquier cosa me hacen así, para abajo, yo sé que hay algún problema. Bueno, estamos hablando que hay un convenio de la OIT que es fundamental para esto que ustedes están viendo. Y ese convenio 87. 87, ¿por qué es tan fundamental? Porque es el convenio sobre libertad sindical. Todo lo que nosotros hablamos y lo que vean en el curso o estas charlas, tiene razón de ser ante dos situaciones. Primero, necesita un sistema democrático de gobierno. No hay actividad sindical si no hay un gobierno democrático, es decir, elegido en las urnas, de acuerdo a nuestra Constitución. Este es el primer detalle. Segundo, si tengo un gobierno democrático, puedo hacer todo esto porque tengo derecho de reunión, no tengo censura previa y puedo decir lo que pienso, lo que quiero, y esto nos ayuda a conformar la asociación sindical. Y el convenio que estamos nombrando, ¿qué es?
Bueno, ¿saben una cosa? A partir de la reforma de la Constitución en 1994, ese convenio de la Organización Internacional del Trabajo es como la Constitución misma para toda la República Argentina. Libertad sindical. ¿Esto qué significa? Que tanto los trabajadores, porque la OIT abarca a los actores sociales, tanto los trabajadores como los empleadores, se pueden dar las organizaciones que estimen más conveniente para la defensa de sus intereses. Miren ustedes, ¿saben cómo se llama esto entre nosotros? Autonomía sindical. Autonomía. Auto es yo. Yo me doy mi norma, mía. ¿Y qué es mi norma? Mi norma es el estatuto y mi norma es el convenio colectivo en el cual intervengo. ¿Por qué? Porque cuando ese convenio colectivo pasa por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio lo estudia y si no perfora el orden público laboral, es decir, para aquellos que no son abogados, ¿qué es el orden público laboral? Nada más ni nada menos que lo que está en la ley de contrato de trabajo. Ustedes saben, los trabajadores saben, que además de tener un convenio colectivo que se le aplica exclusivamente a ellos, o sea, los que trabajan en esa actividad, hay también una ley de contrato de trabajo que rige el trabajo registrado de todos los trabajadores en la República Argentina. Entonces, el orden público laboral es eso, es la ley de contrato de trabajo. Muy bien. El 87, ese convenio es maravilloso, maravilloso para todo el movimiento sindical. Es una norma laboral internacional que a partir del 94 es la Constitución misma, porque está, ¿se acuerdan que yo hablaba de la jerarquía, del vértice superior donde está la Constitución? Ahí también está el convenio 87. Entonces, fíjense qué importante es para todos nosotros, para todos los trabajadores. Bien. Y ese convenio 87 de libertad sindical también me permite a mi sindicato afiliarme a una federación. ¿Por qué? Porque los objetivos que tiene son los mismos que los nuestros, que de nuestro sindicato, porque estoy de acuerdo políticamente hacia dónde va esa federación, entonces me afilio. Pero resulta que puede suceder que este sindicato que ejerce su libertad sindical de afiliación no se sienta representado por esa federación. Estaba afiliado y de repente hay cambio en la conducción, por ejemplo. Esta federación no nos representa. Entonces, este derecho que teníamos de afiliarnos, ahora se va para atrás y tenemos el derecho de desafiliarnos. Me afilio, me desafilio. O aparece una federación de nuestra actividad y decidimos no afiliarnos. O sea, tenemos tres posibilidades: afiliarnos, desafiliarnos o no afiliarnos. Esto digo como sindicato, Estoy hablando de la libertad sindical de la organización sindical que se arme de primer grado, del sindicato. Esa federación afilia sindicatos. Nosotros, sindicato, afiliamos trabajadores. Pero en esta estructura piramidal, sindicato, federación, arriba voy a tener
a la confederación, que es la asociación sindical de tercer grado. Primer grado sindicato, segundo grado federación, tercera confederación. Y entonces yo digo, bueno, muy bien, ¿cuál es la confederación? Entonces sí tengo que decirles que la Confederación General del Trabajo, la CGT, es la confederación oficial. ¿Por qué oficial? ¿Qué me está diciendo, Graciela? ¿Me decís que es oficialista? No. Oficial significa que tiene el número de personería gremial. Eso es oficial. Entonces, CGT es la confederación oficial. ¿Hay otras? Sí, señores, hay otras. Por ejemplo, ATE, que le dieron la inscripción y que nunca llegó a tener la personería. Se la dio Carlos Tomada antes de irse, pero nunca le dieron la personería. O antes, creo, porque es del año, sí, es mucho antes. Es anterior al periodo en que Carlos Tomada fue ministro de Trabajo, que fue durante muchos años. Entre otras cosas, les quería decir que hace muchos años también, y antes que tuviera el Consejo Federal del Trabajo, que ustedes saben que se reúne a todas las autoridades administrativas del trabajo, creo que ahora están reunidos acá en Buenos Aires, pero también en Córdoba, en todas las provincias, porque he ido a la provincia de ustedes, a las reuniones del Consejo. Me acuerdo de Jorge de Sapia, que es cordobés, que es un profesor de Derecho Laboral, a quien yo respeto y quiero mucho, y que el año pasado, no, este año, ha sacado un libro de Derecho Colectivo que no tiene desperdicio, excelente. Pero además ustedes como cordobeses lo tuvieron a Vialet Macé, allá lejos, que ha sido el primer profesor de Derecho del Trabajo, el primero a nivel nacional. Así que los cordobeses tienen una larga trayectoria en todo esto, ¿no? En lo que es el derecho laboral. Bueno, Graciela, continuemos. Además de... Sí. ¿Alguien Sí, Nelson. Sí, acá y también está Paola. Me gustaría que vayan pensando, más allá de que Paola pidió la palabra, Sí. Seguro tiene alguna pregunta, me gustaría que vayan pensando, porque ya son 20:15, y quiero que aprovechen a la doctora, que vayan pensando en COVID. Por ejemplo, si saben bien que es comisión paritaria, si saben bien las negociadoras, en esa etapa, vayan pensando así ese tipo de preguntas. Bien. Acá lo que el doctor Paola, tenía una pregunta. Perdón, doctora. Referido a esta estructura piramidal, entendemos que el sindicato pasa por una federación o no, tiene la opción de esto, pero no escapa de la confederación. Exacto. O sea, estamos ligados, podemos saltear, federarnos o no, o ser independientes, ¿no es cierto? Pero siempre estamos ligados a una confederación, a la CGT, siempre. Es nuestra personería jurídica. Nosotros, como independientes, ¿podemos tramitar una personería jurídica? ¿Un número? A ver, espera, Paola. Como grupo, hay corte. Silenciate vos, Paola. Necesitamos que alguien se mutee. Ahí está. Ahí estamos. A ver si entendí la pregunta. Vos me decís, somos un grupo de trabajadores, tenemos un sindicato, ¿no? Hasta ahí me dijiste. Si yo te hablo del 87 como de libertad sindical, la decisión de estar en la Confederación General también ha sido una decisión de ustedes. Tal vez no tuya o de algunos compañeros, sino de la dirigencia del sindicato. Y tal vez no ahora, sino cuando el sindicato se constituyó. Siempre el paraguas
de la federación, si es que ideológicamente estoy de acuerdo con esa federación, o de la CGT, también ayuda al sindicato, porque tienen quien respaldarse. Es como un niñito que se respalda en el papá, y el papá tal vez en el abuelo. Sería así. ¿Más o menos vamos? Sí, gracias Paola por la pregunta, porque Graciela, hay un trasfondo en donde el sindicato se mantiene con independencia, por eso la compañera repetía esa palabra, se mantiene en independencia porque el sindicato mantiene una decisión que además la mantiene con todas sus consecuencias, pero con una firme convicción de mantenerse independiente y no estar integrando la CGT. Es decir, en el ejemplo de Graciela, Perfecto. en este caso, no estoy de acuerdo con papá. Entonces, como no estoy de acuerdo con Listo. lo que no papá, voy me con puedo papá. mantener. Es decir, es un derecho. Los derechos, esto para que lo sepan, además que se consiguen con lucha, ¿no? Pero una vez que se ejercen, es decir, yo decido si quiero ejercer ese derecho o no, ¿sí? Porque por ahí ejercerlo me da más perjuicio que beneficio, ¿sí? Claro, y yo vuelvo a insistir, Paola, yo hablé del 87, ¿no? De ese convenio que lo tenemos, que nos lo dio la Organización Internacional del Trabajo, eso es la OIT, que funciona en Ginebra y del cual somos países fundador en 1919, mirá vos, después de la Primera Guerra. Ese convenio nos da la facultad de estar o no estar. Entonces, si el grupo decide, o sea, el sindicato, no estar, no está. Como dijo el doctor Anunciato, hago uso de mi derecho a no afiliarme. ¿Estamos? ¿Es claro? Entre lo que vos dijiste y lo que yo dije, creo que más o menos. Y acá, como dice el doctor, yo hablé de paritarias. ¿Qué son las paritarias? Es nada más ni nada menos que la discusión del salario. ¿Que dónde se hace? Se hace en la comisión negociadora. Hay una comisión negociadora integrada por un actor social, que son los trabajadores, el sindicato con personería gremial. Por el otro lado, la Cámara, la empresa, el grupo de empresas o varias cámaras por el sector empleador. Puedo discutir salarios y a esto y con la inflación que hay, seguramente que el salario es una preocupación de todos los trabajadores. Pero en épocas más estables o de economía que funciona mejor, no con esta inflación, por eso discuto salarios, no me alcanza. Puedo discutir otras cosas más interesantes, que son empleo, formación, o sea, otros temas que desgraciadamente la economía en este momento no me permite. ¿Quién discute? La comisión negociadora. Esa comisión negociadora está por la misma cantidad de trabajadores de un lado y la misma cantidad de representantes, ¿verdad?, de los empresarios o empleadores del otro lado, se reúnen y discuten. Una vez que se ponen de acuerdo, puede ser que discutan ante el Ministerio de Trabajo o que discutan de manera privada, llevan el acuerdo al ministerio y el ministerio lo estudia. Y cuando lo estudia, tiene que ver que la ley de contrato de trabajo sea respetada. Entonces se homologa. ¿Y qué quiere decir que se homologa? Que le dan fuerza de ley. Por eso yo hablaba de la autonomía colectiva. Tengo mi estatuto y tengo mi convenio colectivo, que es ley para todos los empleadores, para todos los trabajadores y se aplica a los afiliados al sindicato y los que no son afiliados también, que se benefician por esa discusión en la cual tomó parte el sindicato. Y hasta acá estamos. ¿Hay alguna pregunta que ustedes quieran hacerme?
Yo tendría que hablar, chicos, yo digo chicos como en la facultad. Tal vez estos temas que tenemos daría para una charla de 4 horas, por lo menos. Pero bueno, estamos como en la televisión, ¿vieron cuando el reloj es tirano? ¿Qué pasa? Y me voy a referir al conflicto colectivo. Si yo hablo de conflicto colectivo, digo que esto es una desinteligencia entre los intereses de un sector y los intereses del otro. ¿Qué sector? Empleador y trabajador. Conflicto, esa desinteligencia puede ser y se llama conflicto de intereses. ¿Por qué conflicto de intereses? Porque una de las dos partes, y en general es la parte trabajadora, quiere la creación de una norma que no existe. ¿Qué norma no existe? El convenio colectivo, o sea, volver a discutir el convenio. ¿Y por qué digo norma? Porque vuelvo a repetir, ese convenio homologado es una ley para todos los trabajadores de la actividad, para todos los empresarios de la actividad. Entonces, cuando hay un conflicto de intereses y las partes no pueden ponerse de acuerdo, alguno de los dos convenios que ustedes aplican, hay una cláusula que habla, es una cláusula de paz, donde yo he visto una comisión de interpretación permanente, que eso es maravilloso, que no lo tienen que pedir al ministerio, sino que ustedes mismos lo tienen. Y también he visto cláusulas de paz. Ante un conflicto, cómo tienen que reaccionar antes de tomar una medida. Vuelvo. Si no hablemos del sindicato de ustedes, hablemos de un grupo, de un sindicato y un grupo de empleadores que no se ponen de acuerdo en la negociación colectiva. Muy bien, hay un conflicto de intereses. El sindicato quiere un nuevo convenio. Vamos a discutir el nuevo convenio, pero nos ponemos de acuerdo. Entonces yo, sindicato, digo, como no nos ponemos de acuerdo, mañana yo voy a tomar medidas de acción sindical o medidas legítimas de acción sindical. ¿Qué es esto? ¿Qué son estas medidas? Esto se llama autotutela. Nosotros, sindicatos, nos cuidamos, nos tutelamos. Vamos a hacer huelga. ¿Qué es la huelga? Es la suspensión de la prestación laboral. No presto tareas y no concurro al lugar de trabajo. También tengo que saber que si me descuentan los días, bueno, si yo no concurro y no presto o no pongo a disposición mi tarea, mi fuerza de trabajo, el empleador también está en su derecho de no cumplir con su obligación primordial, que es pagar el salario. Pero esto da para discutir un montón. Lo que estoy tratando de hacer es de decirles que si no nos ponemos de acuerdo y mañana anunciamos que vamos a hacer un paro, ¿qué herramienta tiene la administración del trabajo? Y ustedes lo tienen en la ley 7565 de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Córdoba. Hay una ley de la provincial. ¿Qué herramienta tiene la provincia? El Ministerio de Trabajo. ¿Qué herramienta tenemos para parar esto? Ojo, que la crisis, el conflicto, está en la base de la relación laboral. ¿Pero qué tengo que buscar? ¿Que se deteriore la relación? No, señores, tengo que buscar la paz social. Esto tengo que conseguir. Entonces, como autoridad del trabajo, ustedes tienen una norma provincial que es muy parecida a la nacional. Está la ley 14.786. La autoridad administrativa va a dictar la conciliación laboral obligatoria y arbitraje voluntario. Voluntario. Ustedes tienen un arbitraje obligatorio para los servicios esenciales. ¿Qué es esto?
¿Qué es esto de la conciliación laboral obligatoria? Que la pueden pedir ustedes trabajadores, la puede pedir el empresario o el Ministerio de Trabajo, la autoridad, la puede dictar de oficio. Y nada menos que una mesa de negociación. Eso es la conciliación laboral obligatoria. Pero, cuidado, acá hay algo. Paren las rotativas. Ustedes están haciendo huelga, paren de hacer huelga. Yo, empleador, no puedo tomar ninguna medida que tenga que ver con el contrato de trabajo. Si no lo puedo suspender, nada. Paramos la cosa y nos vamos al momento anterior al conflicto y nos sentamos a negociar. Nos sentamos a negociar en general con un secretario de conciliación que va a gestionar ese conflicto, gestionar. Muy bien. Esa mesa de negociación se extiende por mucho tiempo. Bueno, son 15 días, más 5 días más, son hábiles administrativos. Y a pedido de las partes o la autoridad administrativa puede alargarlo si ve que hay una voluntad conciliatoria. En el caso de ustedes, de la provincia, son 15 días y son 10 más, sin perjuicio de lo cual la negociación puede continuar. Muy bien. Se estudia entonces dentro de conflicto o se ve la conciliación laboral obligatoria, pero también es parte de la negociación colectiva. ¿Me comprenden? Porque, dictaron la conciliación. Acuérdense de estos señores del neumático hace poco que tomaron un piso del Ministerio de Trabajo. Tienen que defender derechos colectivos de los trabajadores, porque si hay alguna cuestión política, no es esa la mesa de discusión. No hay que confundir los tantos. Esto es lo que yo creo. Ustedes me pueden replicar lo que estoy diciendo. Pero esta conciliación tratemos de buscar un punto que nos ayude a los trabajadores y a los empleadores. Y el punto existe, pero existe si nos sentamos a negociar con buena fe, que si no hay buena fe, no se puede negociar, ni en la vida privada podemos negociar, siempre con buena fe, y es un principio fundamental de la negociación colectiva. Bien, se termina ese plazo de la conciliación laboral obligatoria. ¿Y qué puede ofrecerme el Ministerio de Trabajo? O en el caso de ustedes, bueno, ustedes también tienen ministerio. ¿Qué me pueden ofrecer? El arbitraje voluntario. ¿Qué es el arbitraje voluntario? Bueno, no lo pudimos resolver en la mesa de negociación. Voluntario, fíjense que hago hincapié en esto. Las dos partes tienen que estar de acuerdo. Se elige un árbitro, que generalmente es una persona proba en la materia o que las partes le tengan mucha confianza, y ese árbitro va a decidir aquellos puntos en que las partes no se pusieron de acuerdo. Es como que un juez dictara una sentencia. Entonces, tengo la conciliación, no nos pusimos de acuerdo, termina el plazo, me ofrecen el arbitraje. Bueno, decimos sí, en aras de seguir manteniendo una relación, porque nos vamos a seguir viendo, empresarios y trabajadores con su sindicato, aceptemos este arbitraje. Pongámonos de acuerdo en quién va a ser el árbitro, alguien que merezca nuestra confianza de las dos partes. Muy bien, vamos a ver qué materias, qué puntos no nos ponemos de acuerdo, en qué puntos. Y le vamos a dar, entonces, vamos a decidir si vamos a ofrecer prueba o no. Prueba es informes, pericias, esto es la prueba, como si fuera un pequeño juicio. Y ese señor, el árbitro, va a decidir si tiene razón A o si tiene razón B. Es decir, que ejerce una función parecida a la que tiene
su señoría el juez. ¿Estamos? No lo decide la parte, lo decide otro. Pero una vez que se decidió, esto se llama laudo. Esa es como sentencia del juez, es el laudo arbitral. Y también forma parte de las fuentes del derecho del trabajo. Es de aplicación obligatoria, como si fuera una sentencia. ¿Hay alguna pregunta? Yo me apuré porque no quería terminar la clase sin decir algo de la conciliación. Hoy estoy cargoso, pero hay parte que no entiendo. Las partes llaman a un arbitraje. ¿Quién, sería el ente que provee ese árbitro en este tipo de conciliación obligatoria? Entre partes, las partes interesadas no llegan a... ¿Quién representa el árbitro? Mira, hay en lugares oye, tenés que pagar. El árbitro, en general, es un exfuncionario judicial, por ejemplo, puede ser un exministro de Trabajo, puede ser un exdirector nacional de Relaciones Laborales, pero que merezca la confianza de los dos sectores. No importa quién provee el árbitro. Lo importante es que las dos partes crean en esa persona. Se tienen que poner de acuerdo. También hay tribunales que te ofrecen árbitros. Hay un tribunal que es bárbaro, que es el de la bolsa de cereales, por ejemplo, que tiene un grupo de pero tiene más que ver con el derecho comercial que con el derecho laboral. Son ex jueces comerciales. Bien, pero por eso está dentro, por ejemplo, perdón, si estoy muy fuera de foco, pero así tenemos el organismo, la OIT, el organismo oficial que regula la Organización Internacional del Trabajo, viene la Confederación, nace desde la Confederación, o sea, lo provee la Confederación a ese tipo de entidades autorizadas para funcionar como árbitros. O entre partes, como dijiste vos, se ponen de acuerdo en decir, llamemos al ex ministro de Trabajo X para que participe. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no. Claro, es así como vos decís. Muteate. Fíjate, la Organización Internacional del Trabajo tiene un organismo adentro que se llama la oficina, que es como la secretaría. Lo que te puede ofrecer la OIT es mandarte una comisión si el país tiene algún problema en la legislación o en la aplicación de una norma. Son comisiones que vienen y ayudan a la República Argentina. Ni siquiera lo puede hacer una provincia, porque la relación de la OIT es con el gobierno es con nuestro país. A través del ¿Sería una macro? Una macro, sería la macro. Sí, pero no te va a traer un árbitro para tu problema. No, ni tampoco la CGT, a menos que empresarios y trabajadores digan, esto es un chiste, quiero que Daer sea el árbitro en este conflicto. No, seguro no lo van a hacer. ¿Entendés? Pero a lo mejor dicen, no sé, yo fui compañera de trabajo de Tomada, cuando él era director de Relaciones Laborales, yo era de asociaciones sindicales, en la época del doctor Alfonsín. Así que se dan cuenta que no es que tengo tantos títulos, soy grande y vengo recorriendo un montón de lugares, porque además me apasiona todo esto que yo les cuento, me encanta. Así que siempre anduve por ahí. Puedo decirte, mira, yo quiero que sea, por ejemplo, el doctor Jorge Sapia, por ejemplo. Es un referente en el mundo del trabajo. Al sindicato dice sí, Sapia, y los empresarios dicen sí, confiamos en Sapia, que sea el árbitro. Puede ser Sapia. Bueno, Anunciato usted no puede ser porque es funcionario judicial.
no puede ser juez y parte. Exacto. Bien, a ver, vos corregime, Graciela, pero piénsenlo como un privado. Es decir, no es que una organización gubernamental o de algún tipo elige el árbitro. Perfecto. Entonces es un tercero, Perfecto. como el juez que depende del Poder Judicial es a las partes en un juicio. No, nosotros nos sentamos, nos ponemos de acuerdo nos ponemos de acuerdo en el sentido de decir, bueno, a ver, él es y ahí. ¿Quién merece confianza? Doctora, de todas maneras, no sé cómo será en otros sindicatos, pero... Perdón. No sé si será frecuente quizás en otras instituciones sindicales, pero por ejemplo, de la experiencia que yo tengo, en el caso nuestro, no es muy frecuente. O sea, siempre se trata de llegar a un acuerdo. No es frecuente. Yo te podría contar el laudo 17 de WOM, por ejemplo, viejo, que forma parte del convenio después. Un laudo 1 del 2008 de WATRE, que son los trabajadores rurales, o el número 2 del mismo año, que era de Tsatsai, creo que es el gremio de televisión. No es frecuente. ¿Por qué? Porque no tenemos una cultura del arbitraje. Tenemos cultura de la negociación y la tenemos de verdad. Yo les puedo asegurar que yo estudié en la escuela de Palo Alto, ¿no? En algún momento, cuando llegó la mediación a la Argentina a través de 2 juezas mujeres, pero nunca aprendí tanto de ver negociar al sector trabajador, también al sector empresario, que van con abogados, van con todos los asesores, pero yo les puedo asegurar que de negociación como nadie. Y lo digo orgullosamente porque si nosotros creemos en la democracia y creemos en la paz social, sabemos que el diálogo y la negociación es lo que nos falta a todos los argentinos. Entonces, ver en una mesa a trabajadores y a empleadores que puedan llegar, aun cuando tengas una audiencia de 12 horas, o que te llamen a las 3 de la mañana, porque lo que no se cerró a las 9 de la noche, bueno, de repente se destrabó y tenés que ir a tocarle el timbre al sereno del ministerio para que te abra. Eso es maravilloso, es maravilloso. No sé, esta Eso es mi es lo que experiencia. Lo que usted les cuento es decía verdad, todo lo que cuento es verdad. Es lo Sí. que decía usted recién, doctora, de la buena fe, ¿no? Lo importante que, digamos, para llevar a cabo una negociación, digamos, si hay buena fe, siempre hay una posibilidad de llegar a un acuerdo. Y creo que un poco en función de lo que usted dice, de lo que aprendió de los trabajadores, eso es lo que vivenciamos, ¿no? Es decir, poder lograr los objetivos propuestos, pero sabiendo la realidad que existe. Entonces, desde esa buena fe, poder llegar a buen puerto. A buen puerto. Nunca se firma un acuerdo por aquello que el empleador no puede pagar y nunca el sector sindical va a pedir aquello que sabe el empleador no puede pagar. No hay como el sector sindical para que sepa y conozca cómo está la otra parte. Se conocen y se conocen mucho, y aunque se pelean y discuten, esto es parte del diálogo también. Cuando hablo de pelea, es pelea verbal, por supuesto, la violencia es intolerable, ¿no? Hay alguien que quiso hacer una pregunta. Sí, yo no llegué Graciela, a yo si querés te la leo. Sí. Ariadna nos pregunta te pregunta lo siguiente. Cuando se dice que el Ministerio de Trabajo solicita conciliación obligatoria, ¿no necesariamente el árbitro de la misma es el ministerio, sino lo acuerdan las partes? Bueno, acá hay que hacer una diferenciación. Una cosa es la conciliación obligatoria, y en esto
autoridad administrativa, veo que mañana van a parar el transporte y esto pone en peligro la vida, la seguridad, de la salud de parte o de toda la población. ¿Qué hago? Dicto la conciliación laboral obligatoria. Como su palabra lo dice, es obligatoria, porque si no, a la parte que no se presente injustificadamente, le van a llover luego multas y grandes multas. Es obligatorio concurrir. Es obligatorio tener la representatividad suficiente, porque si yo me voy a sentar en una negociación de ustedes, yo no soy ni autoridad del sindicato, no soy apoderada del sindicato y sería mala fe de mi parte ir a sentarme. Entonces, por un lado, la conciliación es obligatoria. ¿Es obligatorio conciliar? No. Es obligatorio sentarse a la negociación y discutir y buscar, y la autoridad administrativa del trabajo ayuda porque puede proponer soluciones, las propone siempre. Ahí hay que agudizar el ingenio y agrandar la torta para que todos puedan tener su porción. Entonces, eso lo hacen los secretarios de conciliación, que por lo menos acá en la calle Callao, en Nación, son excelentes y son grandes profesionales de la negociación. Muy bien, eso sí es obligatorio. Pero si no llego al acuerdo en la conciliación obligatoria, no llego, no importa, cumplí. Entonces, cuando se termina la conciliación, la autoridad dice, no conciliaron, ¿quieren el arbitraje? Porque ese arbitraje es voluntario. Y una parte puede decir, no, no me interesa. O pueden decir, sí. Y si dicen, no me interesan, cada uno sigue, luego hará lo que cree que en derecho le corresponda. Si soy trabajador, digo, no, mañana seguimos con las medidas de acción directa, mañana seguimos con la huelga. Y si soy empleador, digo, bueno, mañana sigo con los despidos. Entonces, para la persona que preguntó, no es lo mismo. No es lo mismo. La conciliación sí es obligatoria, el arbitraje no. No tenemos cultura de arbitraje, es verdad. Como dijo Verónica, es muy raro que vayamos a un arbitraje. Preferimos seguir haciendo huelga, otra vez puede ser que nos dicten la conciliación y así hasta llegar a un punto en que seguramente lo vamos a resolver. Porque fíjense, conflictos hay todos los días, pero nos enteramos de qué conflictos. Y los que salen en televisión, los camioneros, el transporte, la gente del neumático, pero tenemos 1.800 sindicatos con personería gremial que discuten su convenio colectivo. Y no estamos todo el día viendo, porque esto sería un caos, y no lo es. A pesar de todo ese movimiento que ustedes vean. Y hablando de los piqueteros, porque eso es otra cosa. Acá yo estoy hablando de la asociación sindical, o sea, el grupo de trabajadores y cripto o con personería, nada más. Sí, no sé si está contestado. No sé quién preguntó, Doc. Ariadna, ahí está con la mano levantada indicando. Sí, Ariadna. Yo miraba por este lado porque no te encontraba. Ariadna, no sé si te pude contestar. Fíjate, te dije dos cosas diferentes, ¿eh? Conciliación. Este otro, arbitraje. Esto, obligatorio. Esto, si queremos. Si queremos. Bueno. Me parece que ¿Alguna otra tildo. pregunta? ¿Yo? No, Ariana. No. Está sin el micrófono, pero me está haciendo así. Bueno, hay algo de... Ahí creo que no sé si había otra pregunta. No. Bueno,
¿Hay alguna pregunta en especial que me quieran hacer? ¿Quieren algún concepto en especial que lo repasemos, que lo explique o continúo? No los quiero llenar de información tampoco, ¿eh? Ah, Paola se quedó sin batería. Bueno, ahora te esperamos, Paola. Sí, no, No está sé, yendo a Luis, ¿a vos qué cargarlo. te parece? Sí, me Yo parece les iba a hablar de muy... procedimiento preventivo de crisis, si Sí, querían, sí, pero tal vez, sí, a mí me gustaría más que desde la experiencia, por eso les decía que vayan pensando, si bien es interesante el tema del procedimiento preventivo de crisis, pero es algo específico y nos gustaría muchísimo más que ustedes piensen situaciones que ustedes viven cotidianamente, pero en el momento del conflicto, ¿sí? Eh, Porque como les decíamos en la clase anterior, eh, el delegado se encuentra con la situación ahí, inmediata, en ese momento. Cuando uno está en la calle, cuando uno está en una marcha, cuando uno está en un conflicto, cuando uno está en una negociación con el empleador, a ustedes les explotan las cosas en la cara, digamos. Más allá de el delegado que viene desde ya la comisión directiva o subiendo en la escala jerárquica dentro del gremio. Pero si ustedes están como representando en la playa donde ustedes se desempeñan y de repente se encuentran con el conflicto, eh, era la línea de los grises que le decíamos el sábado pasado, ¿no? Uno en un conflicto camina por una línea de grises que si se equivoca pasa de tener una buena representación a tener una sanción, y con lo cual perjudica toda la estrategia del conflicto. Hay que modificarlo. Entonces, véanse, piénsense en esa situación y es ahí donde viene la pregunta, ¿qué pasa si y si yo hago tal cosa, qué puede ocurrir? ¿Sí? Y desde ahí van a surgir preguntas. Perdón, ¿planteado desde el punto gremio o planteado desde el punto empleado-gremio? Desde el que te guste. De los mira, dos lados. desde que vos quieras. Lo que yo les voy a decir es lo siguiente. Muteate, Paola. Acá ustedes saben que nosotros tenemos una cúpula en el sindicato, ¿no es cierto? Que es aquellos representantes que trabajan en el propio sindicato. La llamamos la cúpula en general. Pero también, y de muchísimo valor, es aquel trabajador que es elegido delegado en la playa, en el sector, en el lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque fundamentalmente ese trabajador que es delegado porque lo eligieron todos sus compañeros afiliados al sindicato, aquellos que no están afiliados, tiene tanta tarea, y no tiene, o sea, automáticamente la suspensión del contrato de trabajo como lo puede tener, por ejemplo, alguien que trabaje, o sea, que su designación sea para ocupar un cargo en comisión directiva del sindicato, por ejemplo. A lo sumo, tiene una licencia gremial de horas que lo establecerá, ahora después lo vemos, que lo establecerá el propio convenio colectivo, las horas de licencia gremial. Muy bien. Ese delegado representa a sus compañeros frente al empleador, pero también los representa frente al sindicato. Y al sindicato también lo representa frente al empleador y frente a sus compañeros de trabajo. Fíjense ustedes, como decía el doctor Anunciato, cuánta tarea tiene. Y por eso les digo, piensen en la pregunta que quieran hacer, porque realmente son
la cara visible ante los compañeros, ante el sindicato, ante el empleador, y reciben y conocen como nadie los problemas que tiene el grupo. Ahí me hicieron una pregunta, ¿vos la pudiste leer, Luis? Habla de representantes sindicales que no hay en un lugar. Bueno. Sí, exacto. Yo estoy controlando eso, así te leo y es más simple, porque si no, son muchas pantallas para ver, si no. Acá, que me llama la atención, tengo un compañero nerviosísimo, que, que se puso así, hombre, no estés tan nervioso, esto sí. Dice, en mi opinión, sería leer y entender punto por punto el convenio colectivo o un buen, imagino que los asesoremos, será, para entender los puntos que se cumpliría ver y reclamar en ese momento. A ver, esa sí, con el permiso de Graciela, sí, un método es eso, es más, gracias al compañero nerviosísimo ya les preparo un trabajito para las próximas clases, nos quedan 2. Vayan leyendo el convenio y traigan las dudas que tengan del convenio. Entonces, las clases que vienen, que voy a estar, va a estar la doctora Gladys Ramos y yo, haciendo como hoy de partener. Sí, ahí te vi. Luis, te hago una consulta. El tema de convenio, ¿lo pueden pasar por algún link o algo a los que no pudimos ir el sábado? Porque no lo tenemos actualizado y la página de la figura de sindicato no figura uno del 2014. Tengo entendido que hay muchos puntos que se han modificado de ese tiempo a hoy. Buenísimo. Así como me lo hizo llegar a mí y desde mí lo hice llegar a los docentes. Yo ahora le mando un mensajito a Agustín y les digo que les envíe el convenio colectivo. Así me encanta, en serio, te agradezco. Es una excelente propuesta. Allá lo tenemos, Marcelo, ya te vi. Esperá que leo Ricardo y vamos con Marcelo. Ahí está Marcelo. Yo te voy a contestar también después. Sí, lo vamos a hacer. Sí, Graciela. No, después Marcelo, pero yo quería decir, coincidiendo con vos y coincidiendo también con el compañero, que hay que ir a ver el convenio, porque en el convenio tal vez haya algo que se llama cláusula de paz. ¿Qué significa? Ante un conflicto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, a lo mejor, si como el ejemplo que puso el doc, tenés un conflicto en la playa o a lo mejor tenés que ir como delegado primero a tratar de hablar con el empleador para hablar y para pedir una mesa de diálogo. Y si ahí no tenés éxito, te vas al sindicato y haces el planteo para que te den una mano y te ayuden. Exacto. ¿Por qué? Porque está en el convenio. En el caso nuestro, doctora, nosotros no tenemos lo que es la zona norte de la parte de Córdoba, yo soy de acá de Carolla. No tenemos un representante, o sea, un delegado para esta zona. Y siempre nos dirigimos al gremio por vía telefónica, a no ser que sea algo muy importante que el gremio tiene, ¿sí? Entonces habría que ver la forma de tener un representante cerca como para asesorarse o tenerlo a mano al convenio, para decirlo así, tanto para nosotros como para todas las estaciones de la zona. Mirá, el convenio es imprescindible. Para ustedes es más que la ley de contrato de trabajo, porque es lo que se le aplica a ustedes específicamente y está hecho por ustedes y por los empleadores. Esto, número 1. Así que es sumamente importante que lo tengan. Y la otra cosa respecto a los delegados, habría que ver también el convenio que dice, porque si el convenio no dice nada, tengo que ir a la ley sindical, a la ley nacional, que es la ley de asociaciones sindicales, que te va a decir que tenés derecho a tener un delegado por turno, no importa, pero uno, después de los 10 trabajadores, de 10 a 50.
Si vos tenés 8, por ahí no tenés, si tu convenio no lo dice, no tenés derecho a tener a un delegado en el lugar de trabajo. Hay que ver el convenio, si no, voy a la ley. Y si no, como dijimos, tenés que ir al sindicato o llamar para que te asistan. ¿No? Bien, bien, sí, en el Bien. caso nuestro nosotros trabajamos, sí, en realidad la empresa tiene varias redes de estaciones, son muchos los trabajadores de la misma empresa. En el caso nuestro, puntualmente acá, en base, somos 7. Estaría bueno de tener a alguien, una cierta cantidad de, justamente, de playeros, por decirlo así, que trabajamos todos los días en la diaria, ante casos puntuales de la empresa, que alguien por lo menos lo pueda reclamar. Bueno. Hace una cosa, ¿cómo es tu nombre? Porque te tengo como nervioso, pero... ¿cómo es? Eder, Filogister. Eder lo puse. Ah, ahí Sí. está, Eder. Ahí está. Perfecto, Eder. Hagamos una cosa. Yo ya le mandé el mensaje a Agustín, después le va a enviar a todos el convenio colectivo. Perdón. En realidad son... Luis, perdón, sí. está subido en la página, tienen que entrar a Acción Gremial y ahí pueden descargar el PDF de los 2 convenios. Exacto, Vero. Yo lo descargué, pero me figura en fecha 2014. Porque es la última modificación del convenio. Es decir, la última modificación que se hizo en el convenio colectivo de trabajo fue en el año 2014. Pero Sí. es el convenio vigente. Exacto. Eso no, a ver, si hay algo que es maravilloso de los convenios colectivos de trabajo, es que no tienen fecha de vencimiento como tenemos que revisar en el súper, lo cual es genial, porque si los convenios colectivos tienen todo un nombre, pero no importa. Lo importante es que como no tienen fecha de vencimiento, el gremio no tiene presión de sentarse a negociar, porque si no yo tendría una fecha de vencimiento y se imaginan una negociación colectiva con la presión de que lo tengo que negociar sí o sí. Si estoy en un periodo de neoliberalismo, me va a complicar un poquito andar peleando el convenio colectivo. Es lo que hablábamos justamente el sábado, que decíamos, ¿no? Exacto. Hoy abrir una modificación de convenio, o como decías vos, en una época de neoliberalismo, abrir la negociación de un convenio es complejo, ¿no? Arianda un poco lo planteaba y nosotros decíamos eso, de que en estos momentos, cuando uno abre ese tipo de negociaciones, tiene que tenerlo muy claro, ¿no? Porque podemos perder derechos. Bien, y como quiero ir a la pregunta, Solamente, como quiero ir a... Verónica. Sí, Graciela, por favor. Yo digo que hoy se discute el salario, hoy no se discuten condiciones de trabajo, porque no se puede. Hoy lo importante es que puedan comer 31 días del mes. Entonces, eso es lo importante. Mañana, tal vez puedan, digo mañana, esperanzadora, ¿verdad? Puedan discutir condiciones de trabajo y enriquecer el contenido de la negociación, que sea más rico, más sustancioso. Por ejemplo, Filogister, a vos te digo. Yo les digo a ustedes, por ejemplo, la gran ronda negocial en la República Argentina fue del año 1975. Miren ustedes a dónde me voy. Ah, sí, muy bien. ¿Cuáles? 130, por ejemplo, /75. Acuérdense que los convenios tienen un número / el año en que se firmaron. El de comercio, 260/75. WOM. En el 75, gremio fuerte, sí, fuertísimo, ¿eh? Muy bien. Y ustedes van a decir, pero Graciela, escúchame, en el 75 yo no había nacido. ¿Y cómo puede? No, es lo que dice acá Luis. El convenio sigue. Muchas de las cláusulas del convenio siguen vigentes. Otras se fueron renovando, cambiando, ayornando. Esas otras forman parte de ese convenio también, se van juntando. Entonces vos cuando te dicen del 75, cuidado, del 75 fue el nacimiento de ese convenio, pero puede ser que la última
reforma del convenio, porque se sentaron a negociar, fue en el 2005, suponete. Forma parte del 75. Así que no te asustes con los números. Te pueden dar del 75 para acá, con tranquilidad. Sin embargo, lo vas a revisar y vas a ver, como dice Verónica, que están las últimas negociaciones. Sí, hay alguien que quiere hablar. Bueno, Juan Manuel. como acá se me están Juan Manuel animando, y claro, como se me están animando, que no quiero que Ricardo piense que no vamos a eso, pero como tiene que ver también con la elección de los delegados, tanto Eder como Sí. Ricardo, fíjense en el convenio colectivo para la próxima, si el convenio colectivo tiene un sistema de elegir delegados. Si no tiene para el sistema para elegir delegados, se los vamos a contar, porque suben, vieron que dijo la doctora, que es ley. Entonces, si en esa ley no está, tenemos que subir. ¿Se acuerdan? El otro día les usé la pantalla. Eso, muy bien. El otro día les hablé, les hice una analogía entre la pantalla, ¿viste, Graciela, para proyectar video y el gancho? Bueno, la usé para explicarles todo el sistema legal y que está sostenido desde la Constitución. Por eso Eder hizo el cuadradito. Entonces, bueno, fíjate, vamos a subir en la escala. Yo hice la pirámide hoy. Claro, yo tenía a mano la pantalla. Pero no hablé de Kelsen. La pirámide estaba dentro. Pero no hablé de Kelsen. No puedo, me contuve. Marcelo, antes de seguir con Juan Manuel, había pedido la palabra y se está aguantando estoicamente. Sí. Se va a buscar a